Damas y caballeros, niños y niñas de todas las edades, vamos a dar inicio a este curso llamado El Circo, una historia por formar. Hablar de circo es remitirnos a los inicios de la historia misma de la humanidad, a sus prácticas, creencias, tradiciones, evolución, costumbres, imaginarios y demás. Bueno, para empezar, quiero mostrarles este libro llamado El Gran Salto, de Raúl Esguizábal, un historiador y comunicador español. En este, él sostiene que el circo tiene dos componentes esenciales. Primero, la belleza y segundo, la emoción. Bueno, la belleza hace referencia a toda esa calidad estética y visual que el circo puede transmitir. La belleza que hay en la bailarina, el acróbata, el malabarista. Y la emoción radica precisamente en cada uno de esos actos donde el peligro y la presencia de la muerte están ahí. El circo también tiene su historia y su ligación con el teatro, pero si este es el arte de la palabra, el circo es ante todo el arte de lo visual. En este confluyen tradiciones artísticas y culturales, es decir, manifestaciones desde culturas occidentales como orientales. Podríamos remitirnos a los orígenes mismos del Homo sapiens, sin embargo esto no es necesario. Basta con decir que alrededor de las festividades y rituales de nuestros antepasados se fueron gestando estas prácticas. Un sociólogo, el padre de la sociología, Emile Durkheim, diría que están los tiempos sagrados y los tiempos profanos de las formas de la vida religiosa, que se dan precisamente allí donde se reúnen los grupos humanos. Sumado a esto, la necesidad de poder garantizarse unos alimentos y un bienestar suficiente para él y su tribu, lo que exigía unas destrezas corporales y físicas para poder enfrentarse a un medio tan agreste y salvaje. Podríamos decir entonces que estos son los inicios de lo que muchos años después, siglos, milenios, vendríamos a llamar como circo. La mayoría de literatura coincide en algo, y es que hace 5000 años antes de Cristo, en la antigua China, la acrobacia jugó un papel muy importante. Resulta que para los ejercicios militares no solo se necesitaba mucha fuerza, también equilibrio, elasticidad y agilidad. Esto era bastante común en la antigua China, porque necesitaban soldados preparados para todo tipo de combates y unos enemigos bastante fuertes. Cuenta la leyenda que en la dinastía Han, o sea del emperador amarillo, al verse amenazado por los bárbaros, envió a sus mejores generales para que descubrieran alguna pista que le adelantara ante sus enemigos. Sin embargo, estos se perdieron, pero fueron las destrezas con los malabares y la acrobacia lo que permitieron sobrevivir y escaparse de sus captores. Mucho más adelante, 3000 años antes de Cristo, en el antiguo Egipto, hay evidencias de malabaristas, así es, mujeres malabaristas, las cuales hacían esto como ofrenda a sus dioses y también en las festividades con sus faraones. Hasta ahora podemos detallar que las prácticas denominadas circenses son realizadas por esos sectores considerados como vulnerables o marginados, los esclavos, siervos, soldados, campesinos y demás. Todo esto para la satisfacción o necesidad de los reyes, faraones o emperadores. Esto nos da cuenta de la larga tradición que hay en el oriente del mundo alrededor del circo, aunque muchos de ellos se pueden remitir como leyendas. Que las fiestas dionisíacas son de las fiestas fundadoras en la antigua Grecia, antecedentes al circo y al teatro. Sus presentaciones eran exclusivamente pantomimas y algunas coreografías grupales. Tiempo después llega el Imperio Romano, con su furor, su gloria y su poder. Como muchos sabrán, es de allí, de este imperio, donde nace la palabra circo. Sin embargo, tiene connotaciones muy distintas al espectáculo que vemos en la actualidad. Aunque en la antigua Roma se hacían los espectáculos para exhibir a los gladiadores, haciendo sus demostraciones de fuerza, peleas, también castigaban allá a los ladrones e incluso hasta a los cristianos a pelear entre ellos mismos o a ser comido por los leones. En la medida que el Imperio Romano fue cediendo y cayendo, las prácticas circenses que se habían acumulado hasta el momento fueron también perdiéndose. Pues muchos de los cristianos que lo practicaban se alejaron en el oriente, escapando de la persecución romana. Cuando ya llega la Edad Media y el cristianismo logra asentarse,
fue duramente atacado por una razón, y era que veían esas prácticas como enemigas a la moral cristiana. Además, también querían olvidar o pasar por alto ese pasado que representaba la esclavitud de los cristianos en el Imperio Romano. Es por eso que incluso San Agustín y otros referentes de la Iglesia Católica condenan las prácticas de circo porque lo relacionaban con la brujería, el misticismo y demás actividades paganas. Además, todo lo que implicara la utilización del cuerpo y no de la mente, todo lo que implicara la risa y no la seriedad, era mal visto, era condenado. Pues a este mundo se vino para honrar a Dios con el cuerpo, el sudor, el trabajo y el sufrimiento. Por lo que la risa, la diversión, el entretenimiento, todo lo que emergiera desde el espíritu, desde la creación, pasaba a ser relegado y condenado. Con lo que hemos visto hasta ahora, podemos concluir que el circo ha atravesado toda frontera territorial y geográfica. Bueno, querido público, nos veremos entonces hasta en una próxima ocasión. Recuerden, sin ustedes esto no es posible. Si tienen dudas, comentarios, preguntas, aportes, la pueden hacer ahí, en la descripción del video. Así que sin más, nos vemos en el próximo capítulo que hablaremos del circo clásico.